Expediente 274-2017. Recurso de apelación interpuesto por César Augusto Alayo Ramos contra la resolución número 125-2017 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. Por el señor César Augusto Alayo Ramos, miembro del Tribunal Nacional Electoral del Partido Popular Cristiano, concurre la abogada Lourdes Flores Nano. El partido político Partido Popular Cristiano no ha acreditado abogado. Señor presidente, la parte apelante solicita el uso de un audiovisual para su defensa. Bien, se autoriza el uso del medio audiovisual. Doctora, tiene el uso de la palabra para su informe oral por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de este ilustre tribunal. Rogaría si podemos poner las filminas, por favor. En efecto, viene en apelación la resolución del DROP, de la Dirección Nacional de Registros de Organizaciones Políticas, que ha declarado improcedente un extremo de nuestra petición. Voy a proceder a... Por favor, pasemos a la siguiente. Perfecto. Si ustedes recuerdan, señores magistrados, perfectamente, mediante resolución 021 del año 2017, el Jurado Nacional de Elecciones contribuyó muy decididamente, administrando justicia electoral, a resolver un entrampamiento legal en el que nos encontrábamos en el partido por razones formales. El presidente del Tribunal Nacional Electoral, el doctor César Alayo, había solicitado realizar una serie de inscripciones y DROP nos las denegó. Mediante esta resolución 021, el Jurado Nacional de Elecciones habilitó el trámite que inició el doctor Alayo aquí presente, declaró nula la resolución y dispuso que DROP calificara y emitiera un pronunciamiento. La siguiente, por favor. Cumpliendo esa función, la Dirección de Registro de Organizaciones Políticas, la siguiente, en efecto, inscribió las renuncias de las personas que se mencionan, inscribió a los ciudadanos Ernesto Álvarez y Alejandro Castañola como miembros del Tribunal Electoral y luego una anuncia del doctor Álvarez. En otras palabras, diríamos, señores, aceptó el 90% de lo solicitado, cumpliendo el mandato del tribunal que lo hiciera en base al principio de verdad material. Por eso, esa parte, 90% del problema ya está resuelto. ¿Qué es materia de apelación? Pasemos a la siguiente, por favor. Es materia de apelación solo un pequeño extremo, el 10% faltante, que es el extremo de la inscripción de los señores Celso Sotomayor y Lauro Muñoz, en el que el Sotomayor está aquí presente, como miembros del Tribunal Nacional Electoral. Todo lo demás ya fue registrado, ya fue resuelto. ¿Por qué razones? ¿Cómo razona DROP? En primer lugar, DROP dice, es verdad que estos señores han sido designados de manera excepcional por una comisión delegada por el Congreso. Esa delegación sería válida, no cuestiona el hecho que el Congreso pueda delegar una función que le es propia y formar una comisión especial, como en otras circunstancias lo hemos hecho y está también probado en autos, como fue, por ejemplo, la alianza electoral que formamos con el APRA en las recientes elecciones. Se hizo a través de una comisión especial. Lo que DROP dice es, pero el acta expresamente no señala que esa delegación se ha producido. Ese es el cuestionamiento formal. Admite que puede haber el hecho, admite su validez, pero dice dónde consta en el acta, y eso es lo que espero en este informe poder demostrar cómo es que se adoptó el acuerdo y por qué esta inscripción es procedente. Pasemos a la siguiente. ¿Qué pedimos, señores? ¿Qué solicitamos al Jurado Nacional de Elecciones? Solicitamos al Jurado Nacional de Elecciones que ejerza justicia electoral. Este no es un mero caso de aplicación del derecho electoral, sino auténticamente un caso de justicia electoral. Y completen la inscripción de los señores Celso Sotomayor. Por favor, pasemos las notas siguientes de esta misma filmina. Quienes efectivamente, de manera excepcional, fueron nombrados por una comisión delegada por el Congreso del Partido, pasemos a la siguiente, en ejercicio de unas facultades delegadas. Pero es verdad, señores magistrados, que es una hora en que este ilustre Supremo Tribunal de Justicia Electoral ejerza justicia electoral y permita que la marcha ordinaria de un partido con la trayectoria y la historia del Partido Popular Cristiano. Pasemos a la siguiente. Yo debo decir, señores, que hemos molestado la atención del jurado y lo lamentamos muy sinceramente. En 50 años de vida partidaria no lo habíamos hecho antes, porque partimos de una serie de omisiones en el acta del Congreso de febrero del año 2015, que fue un congreso vital en el que nombramos el Tribunal Electoral, y esa acta contuvo una serie de omisiones. En este proceso se ha demostrado la verdad material. Gracias a la resolución dictada por ustedes,
ha sido posible que cada uno de los hechos afirmados por el doctor Alayo desde el primer recurso, nosotros no hemos faltado en nada, la verdad, señores, no tendríamos cara de estar acá. No estaríamos presentes las personas que estamos acá y las personas cuyas firmas aparecen registradas en una declaración jurada a la que voy a hacer mención, si estuviéramos faltando la verdad. En este proceso se ha ido demostrando la verdad material. Tan es así que internamente la contraparte ha ido hasta sacando actas de reapertura. Cuando se les ha pedido drop, entonces han aparecido actas de reapertura que han ido reconociendo parte de los hechos que nosotros dijimos desde el primer momento habían ocurrido y que no aparecen en el acta original. Esa es, por favor, la siguiente. Es por eso que estamos acá, señores, porque lamentablemente el primer documento base en el que se resolvieron todos los problemas de nombramiento del Tribunal Electoral era un acta incompleto. Pasemos a la siguiente. Muy bien, permítanme explicarles entonces cómo es que les demostramos que en el Congreso del 20 y 21 de febrero se delegó en una comisión especial la potestad de resolver cualquier problema que surgiera, incluido este que lamentablemente surgió en las circunstancias excepcionalísimas 48 horas antes de las elecciones. En el año 2014 habíamos tenido algunas dificultades. El Consejo Consultivo del Partido es un órgano muy importante en la historia del partido, es un órgano que está integrado por las personalidades más importantes del partido, y ese Consejo Consultivo, a sugerencia del doctor Luis Bedoya Reyes, nada menos del presidente fundador, como lo declaran los propios miembros, nombró una comisión especial. Esa comisión especial cumplió perfectamente sus funciones y tuvimos dos acuerdos, uno en diciembre y uno en febrero del 2015, siempre referidos a materia electoral, nada menos, señores magistrados, nada menos que cómo componíamos el Tribunal Electoral. Y el Congreso del Partido hizo suyo, aprobó, ratificó la nominación que la Comisión Especial había hecho de 2 miembros del Tribunal Electoral. Pero se acordó un punto 9 que es el punto central. Sugerencia del doctor Luis Bedoya Reyes. Proponer al Congreso que ese Consejo Consultivo esa comisión continuara en funciones para cualquier problema que pudiera surgir hasta las elecciones generales de 2016, porque evidentemente no íbamos a poder convocar un Congreso. De modo que si surgía algún impedimento, volteábamos este órgano autónomo y ese resolvía el problema. Pasemos entonces a la siguiente. ¿Qué pasó? Por favor, la siguiente. Perdón, llega el Congreso. Drop nos ha dicho que en el acta del Congreso no hay nada, y eso no es exacto, señores magistrados. Ruego a ustedes tener a la vista el acta que obra en autos. En el acta que obra en autos, el doctor Mario Castillo, que es miembro de esta comisión, va al Congreso. Expone, está dicho textualmente, sobre el Consejo Consultivo y la agenda concertada, esto es, todos los preacuerdos que fueron trabajados por la comisión especialmente nombrada y en concordancia con el Consejo Consultivo. Y señores, algo más. Quien habla sustenta y pide apoyo al acuerdo del Consejo Consultivo. Eso obra en autos. Lo que no apareció fue el voto, por una omisión, al igual que no haber puesto que se habían elegido a los miembros del Tribunal Electoral, que luego han sido, comillas, reconocidos por una reapertura de acta. Pero eso se discutió expresamente, o sea, Drop en eso se equivoca. El Congreso expresamente discutió el tema, lo llevó, el vocero llevó la posición, la expuso y quien habla pidió que se respaldara. Siguiente. Muy bien. ¿Cómo probamos entonces que esto es nuestra dificultad, es una dificultad formal? ¿Cómo probamos que el Congreso delegó en la Comisión Especial la facultad de elegir miembros electos, que la DROP dice que es una delegación válida? Primero, porque tanto Mario Castillo como quien habla expresamos ese tema expresamente, directamente en el acta del Congreso, en el Congreso como consta en el acta. Y el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad ese acuerdo. Resultaría ilógico, señores magistrados, que habiéndose presentado una serie de acuerdos, el Congreso hubiera votado solamente una parte y no otra. Eso no tiene ningún sentido. Los acuerdos fueron llevados en pleno, fueron votados en pleno, por eso es que se completó el Tribunal Electoral y se delegó esta facultad amplia de ejercer funciones hasta el proceso general electoral. Consta en el acta del debate, omitieron intencionalmente no poner los votos de 2 cosas, una de las cuales ya han reconocido, han reaperturado el acta y hoy es un hecho ya inscrito por el propio DROP. Siguiente. La comisión delegada continúa en funciones, cumpliendo el mandato, sintiéndose delegados obviamente por el Congreso, uno de cuyos integrantes había expuesto el tema, pedido el voto y obtenido el respaldo. Y ocurre un hecho absolutamente extraordinario. 48 horas antes de las elecciones, el Tribunal Electoral presidido por el doctor Alayo sufre una baja que lo deja sin quórum. Una de las personas renuncia por razones personales. Faltaban 48 horas para las elecciones del 22 de noviembre del 2015. Y entonces volteamos los ojos y dijimos, en aplicación del artículo 9,
aprobado por el Congreso, señores miembros de la comisión delegada, que son autónomos, que son independientes, cumplan con su tarea y acompañen al partido. Y lo hacen de la manera más objetiva. Nombran como uno de sus miembros al ingeniero Sotomarino. Y nombran como segundo miembro al señor Muñoz, que era precisamente la persona que el presidente del partido quería que integrara el Tribunal Electoral. De modo que fue una decisión absolutamente imparcial para garantizar la objetividad del proceso. Siguiente, por favor. Y lo que es lo más importante, el proceso electoral, señores, se realizó. 3 días después se realizó el proceso electoral, y no solo eso, sino que obra en autos a partir de fojas 51 y hasta fojas 84, el acta de proclamación. O sea, el Consejo Consultivo o la Comisión Especial nominó a estos miembros del tribunal, el tribunal funcionó, las elecciones se realizaron y hay incluso un acta, fojas 84 siguientes, en que consta el resultado electoral. En consecuencia, ¿cómo probamos? Que es la demanda del DROP. Prueben ustedes. ¿Cómo lo probamos? Lo probamos con la apreciación integral de todos los documentos. Tienen ustedes los acuerdos de diciembre y de febrero. Tienen ustedes el acta del Congreso en que expresamente se debate este tema. Tienen ya no prueba indiciaria siquiera, una prueba contundente, la declaración jurada firmada por los miembros del Consejo Consultivo, 7 de ellos, señores Armando Buendía, Celso Sotomarino, Javier Barrón, Laura Bedoya de Vivanco, Gastón Cajina, Jorge Chávez Arroyo. ¿Ustedes creen que estas personas, con su prestigio personal, se van a prestar a decir por escrito y bajo declaración jurada una farsa? Pero no solo eso, nos hemos permitido acompañar un centenar de firmas, de asistentes al Congreso, que ratifican todo lo que hemos dicho. En otras palabras, señores, no hay la menor duda que el Congreso del 20 y 21 de febrero formó esa delegación. Doctora, su tiempo ha vencido. ¿Cuál Brevísimo sería tiempo. Su pedido concreto, ¿cuál sería? ¿Me permite, señor, terminar brevísimamente, por favor? Pasemos a la siguiente. Les pedimos inscribir estos 2 miembros. La consecuencia de hacerlo, señores, es devolvernos la normalidad, es reconocer formalmente a las autoridades, es posibilitar el funcionamiento del Congreso partidario y es la formalización de la partida registral. Perdón, y termino con esto. Pero si esto no se hiciera, señores magistrados, y vuelvo al punto central, si esto no ocurriera, señor, no se aplicara la justicia electoral, la siguiente, por favor, y con esto termino, el PPC no tendría autoridades territoriales, no podría realizar un Congreso. ¿Con qué miembros? No tendríamos tribunal electoral y no podríamos participar en las próximas elecciones. Es decir, la parálisis absoluta del partido. Por estas consideraciones, señores magistrados, yo reitero mi pedido. Justicia electoral para garantizar la normal marcha del partido a través de revocar la resolución de DROP, declarar fundada la petición del señor Alayo e inscribir a los miembros faltantes del Tribunal Electoral, con lo cual la vida ordinaria del partido, el próximo Congreso partidario se realizará, la marcha del PPC recuperará y saldremos de esta mala racha de la que venimos con las últimas elecciones en aras a la democracia. En otras palabras, señor presidente, ¿qué pido? Que el Tribunal Electoral ayude a la marcha de un partido democrático, porque eso es contribuir a la vida democrática del país. El señor Luis Arce va a formular unas preguntas. Con todo gusto. Gracias, presidente. Señorita abogada, ¿existe cómo acreditar por vuestra parte si se ha propuesto al Congreso Nacional que faculte y delegue a la comisión designada por el Consejo Consultivo a elegir a los miembros del TNE? Primera pregunta. Segundo, ¿por qué razón no existiría o no existe reconocimiento por parte de la persona legal alterna del PPC, ni tampoco obra acta de sesión de Congreso Nacional, donde conste la elección o la designación de Lauro Muñoz Garay y Celso Sotomarino Chávez como integrantes del TNE? Sí, sírvase de dar respuesta. Muchas gracias, señor presidente. O señor magistrado Arce. Los elementos probatorios son de carácter indiciario, es decir, yo reconozco con toda claridad que en el acta expresamente no se consignó el voto. Pero ¿cuál es el conjunto de elementos que nos permite llegar a la conclusión que el Congreso sí debatió y votó ese tema? Los acuerdos previos de diciembre y de febrero,
expuestos expresamente por el doctor Mario Castillo en el Congreso de febrero. Consta en el acta. Eso consta en el acta. Consta mi palabra pidiendo respaldo a ese acta. Eso también consta. El hecho, señor magistrado, que otros acuerdos que también se adoptaron en ese Congreso tampoco constaban en el acta y luego fueron reconociéndose en virtud de la invocación al principio de verdad material. En cuarto lugar, el hecho que se adoptara el acuerdo, que lo ratificaran por escrito en documento que obren autos los miembros del Consejo Consultivo, y yo diría que un indicio fundamental o un hecho fundamental, las elecciones se realizaron y las condujo el Tribunal Electoral. Es decir, se ejerció a plenitud la función sin que nadie, esto es muy importante, sin que nadie cuestionara, ni en el Congreso, ni durante el proceso electoral, la realización de las elecciones y la participación de estos miembros del Tribunal. Ese conjunto de elementos son sucedáneos de prueba que nos parece forman perfecta convicción de la decisión adoptada y de la elección de facultades. El texto redactado del punto 9 es amplio. Que el Consejo con la Comisión Especial acompañe la marcha del partido hasta las elecciones generales en todo lo que pueda ocurrir. No hay una limitación, pero tampoco hay ninguna, hay una fórmula genérica que permite que cubra todas las circunstancias. Y esta fue una circunstancia excepcionalísima. Ese conjunto de elementos, señores, contesta su primera pregunta. La segunda pregunta es muy inteligente. Y con pesar debo decir que lamentablemente, en ese momento, la conducción del partido quiso tener de alguna manera injerencia en el proceso electoral. Nombró resoluciones de presidencia, quiso intervenir, esto hizo que los parlamentarios llegaran al propio Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones intervino, es decir, ¿por qué se omitió? Con pena debo decirlo, creo que se omitió intencionalmente, con el afán de tener ahí un vacío que quiso ser cubierto de manera. Pero, gracias a la decisión de ustedes, la verdad material se ha impuesto. Y entonces todos los otros hechos que no aparecían en el acta ya han sido reconocidos. En este extremo no se ha querido seguir a la verdad, pero reitero, el conjunto de documentos que obran en autos nos parece que prueban de manera fehaciente que esta delegación se produjo. Gracias. Bien. El señor Rodríguez Vélez va a formular preguntas. Con mucho gusto. Muchas gracias, presidente. Doctora Lourdes Flores, el tribunal que usted propone que se complete, ¿no es así?, ¿ha llevado a cabo alguna elección interna? Y de ser así, por favor, ¿cuáles fueron los resultados y precise si hubo o no hubo inconveniente? Gracias, señor magistrado. Muy importante su pregunta. Sí, señor. El tribunal recompuesto el día 19 condujo las elecciones del día 22, 3 días después. Obra en autos de fojas 51 a fojas 85 de este expediente, el acta de proclamación de este tribunal electoral, lo cual demuestra que la designación surtió efectos, verdad material, se realizó el hecho, primacía de la realidad, se condujo el proceso y este es el resultado. Incluso se pronuncia en apelación respecto de una decisión previa del comité electoral, es decir, ejerce a plenitud sus funciones. Los cuestionamientos han sido de carácter político interno, pero legalmente esa es la prueba indiscutible que el tribunal recompuesto el día 19 ejerció funciones, condujo el proceso y este se realizó. Y ese es el vacío en que hoy día estamos, que no podemos hacer valer estas autoridades que fueron debidamente elegidas porque nuestro tribunal electoral a su vez no está reconocido. Y una segunda pregunta. Usted es un partido con tradición histórica en el firmamento político de nuestro país y siendo un partido democrático, ¿por qué no pueden convocar a un Congreso Nacional para ratificar esos acuerdos de la comisión designada que eligió a esos miembros que correspondía completar el Tribunal Electoral? ¿Dice usted en ese momento o ahora? En ese momento. En ese momento por la cortedad del tiempo, señor. En febrero, cuando la comisión especial lleva los nombres de los miembros del tribunal y el Congreso simplemente los ratifica, teníamos tiempo suficiente. Nadie imaginó que 2 días antes después se produjeron problemas, fueron una serie de renuncias, pero finalmente el tribunal seguía funcionando. El tribunal presidido por el doctor Alayo tenía 3 miembros y seguía funcionando. Y 48 horas antes se produce una renuncia y teníamos las elecciones 2 días después, o sea, ahí no había imposibilidad absoluta de convocar un Congreso. Es en previsión de cualquier problema que dijimos, delegamos en esta ocasión. Ahora, su pregunta es mucho más importante para el futuro. Señores, si el Tribunal Electoral, ejerciendo justicia electoral, nos permite terminar esta formalización, en un mes tenemos un Congreso partidario que pone en orden todo.
y combinamos hacia adelante, como le corresponde al Partido Social Cristiano más importante del Perú, con 50 años de vida, participar activamente en las elecciones. Si en cambio nos quedamos en este limbo, no tenemos autoridades territoriales, nominadas, válidas, incuestionables. Por lo tanto, no puede haber Congreso, porque el Congreso se realiza en base a las... Y en el PPC, todas las autoridades están vencidas, así lo ha dicho Dropi, tiene razón, todas las autoridades están vencidas. Entonces, si quisiéramos ir a las próximas elecciones, ¿con qué autoridades territoriales vamos? ¿A qué Congreso vamos si no sabemos quiénes son los miembros? ¿Cómo regularizamos incluso la marcha del Tribunal Electoral? Imagínense ustedes, ¿cómo lo hacemos? En cambio, si esto se ordena, tenemos un Tribunal Electoral, tenemos un resultado electoral, puedo asegurarles, señores magistrados, con la misma transparencia con que estoy diciendo la verdad, puedo asegurar mi convicción, mi cariño por el partido y mi convicción democrática que el PPC resuelve este problema en 48 horas. Vamos a un Congreso, ponemos en orden absolutamente todo, tenemos el partido en orden, si hay que volver a nombrar un tribunal electoral se volverá a nombrar, es decir, se reorganiza la marcha del partido. Hoy día estamos en una informalidad impensable en 50 años de nuestra vida partidaria. De modo, señor magistrado, contesto su pregunta. En el pasado, porque estábamos a 48 horas de elecciones, no había forma de resolver este problema. Pero lo que es más importante, yo sé, señores, con toda humildad lo digo, que los partidos a veces hemos sido soberbios. Y no queremos que los tribunales electorales intervengan en el Perú y en todo el mundo. Queremos partidos, nuestra autonomía, reclamamos. Hoy, la vida democrática nos ha puesto en la tesitura de tener conflictos todos los partidos históricos. Sé que el caso de Acción Popular lo han resuelto y ya está por resolverse. Nosotros los hemos molestado con este tema. El Partido Aprista peruano viene con otros problemas. Y con toda humildad los partidos tenemos que decir, bueno, cuando tenemos problemas internos, estamos recurriendo a la autoridad y nos estamos sometiendo a ella. Pero obviamente necesitamos criterios amplios, justicia electoral. Respondo a su pregunta, señor, la única forma que tenemos de realizar un Congreso en orden es teniendo la autoridad electoral reconocida, las autoridades territoriales ya elegidas reconocidas, y de inmediato, en un Congreso partidario, este tema se resuelve, espero que por consenso, pero en todo caso por una mayoría incuestionable que tome las mejores decisiones y entonces la vida histórica de nuestro partido seguirá adelante. Le agradezco mucho su pregunta porque creo que es un tema central. Visto el expediente. Muy gentil, muchas gracias. Expediente 137-2017. Apelación interpuesta por Luis Alberto Mejía Leca, personero legal